Ministro de Hacienda Carlos Mendoza gana oficialmente 18 millones de pesos al mes. Pero Gustavo Petro acababa de descubrir que era dueño de propiedades por valor de 50 millones de dólares en Miami, Nueva York y Londres. ¿Cómo explica un funcionario público que su patrimonio sea 300 veces mayor que sus ingresos oficiales? La respuesta a esta pregunta destruiría uno de los imperios de corrupción más grandes de América Latina, y todo comenzaría con algo que Carlos Mendoza nunca imaginó que existía: imágenes tomadas desde el cielo por drones de última generación que documentaron cada metro cuadrado de su imperio secreto. Porque mientras Mendoza declaraba solemnemente ante el Congreso que su patrimonio total no superaba los 450 millones de pesos, arriba de su mansión de Miami volaba silenciosamente un dron equipado con cámaras 4K que registraba una propiedad valuada en 12 millones de dólares. Una propiedad que, según sus declaraciones oficiales, simplemente no existía. Esta es la historia de cómo la tecnología más avanzada expuso la mentira más grande del gobierno, y cómo un presidente utilizó drones para derribar un imperio construido sobre documentos falsos y declaraciones fraudulentas. Carlos Mendoza había construido su reputación como el funcionario más honesto del gabinete durante 8 años consecutivos. Cada año, puntualmente, presentaba sus declaraciones de patrimonio ante la Contraloría General, y cada año los números eran exactamente los mismos. Ingresos por 18 millones de pesos mensuales como ministro de Hacienda, un apartamento de 180 millones de pesos en el norte de Bogotá y ahorros por 270 millones de pesos en cuentas bancarias locales. Todo declarado, 450 millones de pesos, aproximadamente $112,000. Es un ejemplo de transparencia, había declarado el presidente anterior cuando nombró a Mendoza en el cargo, un hombre que ha dedicado su vida al servicio público sin buscar enriquecimiento personal. Mendoza había cultivado cuidadosamente esa imagen durante toda su carrera. Llegaba al ministerio en un modesto Renault Logan, usaba trajes discretos que nunca costaban más de 500,000 pesos y vivía en un apartamento de clase media que había comprado con un crédito hipotecario completamente documentado. Pero lo que Carlos Mendoza no sabía era que desde hacía 6 meses el presidente Gustavo Petro había estado recibiendo información que no cuadraba con la imagen pública del ministro intocable. Todo había comenzado con una llamada anónima a Casa de Nariño en febrero de 2024. Una voz femenina, claramente nerviosa, había reportado algo que sonaba imposible. El ministro Mendoza tiene una mansión en Miami Beach que vale más de 10 millones de dólares. En cualquier otra administración, esa llamada habría sido archivada como rumor sin fundamento. Pero Petro había dado instrucciones específicas a su equipo de seguridad: investigar cualquier denuncia de corrupción, sin importar qué tan inverosímil sonara. Si alguien llama para denunciar corrupción, había dicho Petro a su jefe de inteligencia, es porque algo sabe que nosotros no sabemos. La investigación inicial había sido discreta pero sistemática. Primero, verificaron los registros migratorios de Mendoza. Los viajes oficiales estaban perfectamente documentados: misiones del FMI, reuniones del Banco Mundial, conferencias de ministros de finanzas. Pero había algo extraño en los patrones. Mendoza viajaba a Miami con una frecuencia inusual, siempre con justificaciones oficiales: reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo, conferencia sobre política fiscal, encuentro con inversionistas institucionales. Pero los agentes de inteligencia notaron que muchas de estas reuniones duraban apenas unas horas, mientras que Mendoza permanecía en Miami durante días completos. Un ministro no necesita 4 días para una reunión de 2 horas, había observado el coronel investigador asignado al caso. Entonces comenzaron a profundizar. Utilizando contactos en agencias de inteligencia internacionales, solicitaron información sobre las actividades de Mendoza durante sus estancias en Estados Unidos. Y lo que encontraron los dejó sin palabras. Carlos Mendoza no se hospedaba en hoteles, se hospedaba en una dirección específica: 1247 Ocean Drive, Miami Beach. Una mansión frente al mar valuada por las autoridades fiscales de Florida en $12.3 millones. Pero legalmente, esa propiedad no le pertenecía a Carlos Mendoza. Le pertenecía a una empresa llamada Caribe Investments LLC, registrada en Delaware con un solo accionista: Carolina Mendoza de Silva.
Carolina Mendoza de Silva era la hermana de Carlos Mendoza, una mujer que oficialmente trabajaba como profesora de primaria en Barranquilla con un salario de 2.8 millones de pesos mensuales. El rompecabezas comenzaba a armarse, pero Petro sabía que necesitaba más que conexiones familiares para probar algo. Necesitaba evidencia visual irrefutable. «Quiero ver esa propiedad», le había dicho a su equipo de inteligencia. «Quiero fotografías, videos, documentos, quiero evidencia que ni el mejor abogado del mundo pueda refutar». Y ahí fue cuando tomaron la decisión que cambiaría todo: utilizar drones de reconocimiento para documentar las propiedades de Mendoza. La operación se llamó Ojo de Águila, y fue la primera vez en la historia de Colombia que un presidente utilizó tecnología de drones para investigar la corrupción de sus propios funcionarios. Pero Mendoza, completamente ajeno a la investigación que se desarrollaba sobre él, continuaba su rutina de funcionario ejemplar. Cada mañana llegaba puntualmente al ministerio, cada tarde firmaba documentos de política fiscal, cada fin de semana aparecía en eventos públicos predicando sobre la importancia de la austeridad en el gasto público. «Cada peso del erario debe ser cuidado como si fuera propio», había dicho en su último discurso público. «Los funcionarios públicos tenemos la obligación moral de dar ejemplo de honestidad y transparencia». Palabras que muy pronto regresarían para perseguirlo. Mientras Mendoza daba ese discurso sobre austeridad en Bogotá, a 2.500 kilómetros de distancia, un dron DJI Matriz 300 RTK volaba silenciosamente sobre su mansión de Miami Beach, grabando cada detalle de una propiedad que oficialmente no existía en sus declaraciones de patrimonio. Las imágenes que ese dron capturó serían la evidencia más devastadora de corrupción gubernamental que Colombia había visto en décadas. Capítulo 2. La operación desde el cielo. El dron despegó a las 6:30 de la mañana desde una embarcación ubicada a 2 millas náuticas de Miami Beach. Era un DJI Matriz 300 RTK equipado con una cámara Zenmuse H20T, capaz de grabar video 4K y tomar fotografías de 20 megapíxeles con precisión milimétrica. El operador, un expiloto de la Fuerza Aérea Colombiana, especializado en reconocimiento aéreo, había recibido instrucciones específicas del presidente Petro. «Necesito documentar todo. Cada habitación que se pueda ver desde el aire, cada vehículo, cada detalle que demuestre el nivel de lujo de esa propiedad». Mientras el dron se elevaba silenciosamente sobre el Océano Atlántico, en Casa de Nariño, Gustavo Petro observaba las imágenes en tiempo real en una sala de situación especialmente equipada para la operación. Acompañado por su jefe de inteligencia y 2 abogados especializados en derecho administrativo, Petro veía cómo se desarrollaba la investigación más importante de su presidencia. «Objetivo a la vista», reportó el operador por radio encriptada. En las pantallas de Casa de Nariño apareció una imagen que dejó a todos sin palabras. 1247 Ocean Drive no era simplemente una casa grande, era una mansión de proporciones espectaculares que ocupaba un terreno de 2.800 metros cuadrados directamente frente a la playa más exclusiva de Miami Beach. El dron comenzó a hacer un reconocimiento sistemático, capturando cada ángulo de la propiedad desde diferentes alturas y perspectivas. Desde 50 metros de altura se podía apreciar la dimensión completa del complejo. Una casa principal de 3 pisos con arquitectura mediterránea contemporánea, una casa de huéspedes separada y jardines que parecían salidos de una revista de diseño. «Suma la piscina», ordenó Petro desde Bogotá. La cámara se acercó para revelar una piscina olímpica Infinity de 25 metros que parecía fusionarse con el océano. Pero lo que más impactó al equipo no fue el tamaño de la piscina, sino lo que estaba al lado: un helipuerto privado con un helicóptero Robinson R-44 estacionado. Matrícula N8847CM, registrado también a nombre de Caribe Investments LLC. Petro tomó notas meticulosamente. Cada detalle era una pieza más del rompecabezas de corrupción que estaba documentando. El dron continuó su reconocimiento, revelando características que convertían la propiedad en un verdadero complejo de lujo. Un muelle privado donde estaba amarrado un yate Azimuth de 68 pies.
una cancha de tenis profesional, un gimnasio con equipos visibles a través de ventanales y lo que parecía ser un spa completo con jacuzzis. «Acércate a los vehículos en el garage», instruyó el jefe de inteligencia. La cámara se dirigió hacia una estructura que inicialmente habían identificado como garaje, pero que resultó ser mucho más sofisticada. Era un showroom de automóviles con capacidad para 8 vehículos, todos visibles a través de paredes de cristal. Tenemos un Ferrari 488 GTB, un Lamborghini Huracán, un Mercedes-Benz S-Class, un Porsche 911 Turbo, enumeró el operador mientras la cámara capturaba cada vehículo, y lo que parece ser un Rolls-Royce Cullinan. En casa de Nariño, los abogados calculaban mentalmente. Solo los vehículos que estaban documentando tenían un valor superior a $2 millones, más de 4 veces el patrimonio total que Mendoza había declarado oficialmente. Pero lo más impactante estaba por venir. «Presidente», dijo el jefe de inteligencia, «necesita ver esto». El dron había captado movimiento en una de las terrazas de la casa principal. Una figura masculina había salido a la terraza del segundo piso y aunque estaba a considerable distancia, los detalles de reconocimiento facial no dejaban lugar a dudas. Era Carlos Mendoza. Vestía ropa casual, bermudas beige, camisa polo blanca y sandalias de cuero. En la mano derecha sostenía lo que parecía ser una copa de champán y en la izquierda un teléfono móvil. «¿Puede acercar más la imagen?», preguntó Petro. El zoom reveló más detalles. Mendoza no estaba solo en la terraza. Había una mujer rubia que no habían identificado y 2 hombres en trajes de baño que parecían ser huéspedes. Todos disfrutaban del desayuno en una mesa de teca que, según pudieron calcular posteriormente, costaba más que el salario anual de un maestro colombiano. «¿Está grabando todo, verdad?», preguntó Petro. «Cada segundo, señor presidente, en resolución 4K». Durante las siguientes 2 horas, el dron documentó la rutina matutina de Carlos Mendoza en su mansión secreta. Lo vieron nadar en su piscina privada, tomar sol en una reposera que costaba más que un automóvil nuevo, y recibir lo que parecía ser un masaje de un terapeuta profesional junto a la piscina. Pero la evidencia más devastadora llegó a las 10:30 de la mañana, cuando Mendoza recibió una visita inesperada. Un yate de 45 metros de eslora se acercó al muelle privado de la mansión. Cuando atracó, descendieron 4 personas que inmediatamente fueron recibidas por Mendoza con efusivos abrazos y saludos. «¿Puede identificar a los visitantes?», preguntó Petro. El equipo de reconocimiento facial trabajó durante varios minutos, comparando las imágenes con bases de datos internacionales. Los resultados fueron explosivos. Uno de los visitantes era Roberto Khalil, CEO de una empresa minera que había recibido concesiones por valor de $500 millones del Ministerio de Hacienda en los últimos 2 años. Otro era Marcus Sullivan, representante de un fondo de inversión estadounidense que había sido beneficiado con exenciones tributarias especiales aprobadas personalmente por Mendoza. El tercero era Fernando Cortés, empresario colombiano que había recibido contratos gubernamentales por $200 millones para proyectos de infraestructura supervisados por el Ministerio de Hacienda. «No es solo corrupción patrimonial», murmuró Petro mientras observaba las imágenes. «Es una reunión de negocios con los beneficiarios de sus decisiones ministeriales». El dron continuó grabando durante toda la reunión, que se extendió por más de 3 horas. Las imágenes mostraban a Mendoza y sus invitados revisando documentos, señalando hacia diferentes direcciones como si estuvieran discutiendo proyectos y brindando repetidamente como si estuvieran celebrando algo. Pero lo que realmente selló el destino de Mendoza fue lo que ocurrió al final de la reunión. Roberto Khalil le entregó a Mendoza un sobre voluminoso que, por el comportamiento de ambos, claramente contenía dinero en efectivo. Mendoza contó discretamente el contenido y asintió con satisfacción antes de guardar el sobre en un portafolio de cuero. ¿Captaron eso?, preguntó Petro. «En alta definición, señor presidente. Incluso podemos ver las denominaciones de algunos billetes».
Esa imagen, la del ministro de Hacienda de Colombia, recibiendo dinero en efectivo de un empresario beneficiado por sus decisiones, se convertiría en la evidencia más devastadora del caso. Pero Petro sabía que necesitaba más que imágenes de Miami. Si realmente quería exponer la magnitud del imperio de Mendoza, necesitaba documentar todas sus propiedades internacionales. ¿Cuándo comenzamos la operación en Nueva York?, preguntó. Mañana al amanecer, señor presidente, y Londres la próxima semana. Durante los siguientes 10 días, drones operados por agentes colombianos documentaron sistemáticamente un imperio inmobiliario que desafía toda lógica económica. En Nueva York, un penthouse en Manhattan valorado en $18 millones, registrado a nombre de otra empresa fantasma controlada por la familia Mendoza. En Londres, una casa georgiana en Belgravia valuada en 15 millones de libras esterlinas, también propiedad de entidades corporativas vinculadas a Mendoza. En total, las propiedades documentadas por los drones tenían un valor conservador de $50 millones, 446 veces más que el patrimonio oficialmente declarado por Mendoza. Cuando terminó la operación de reconocimiento internacional, Petro tenía en su poder la evidencia más completa de corrupción gubernamental que se había recopilado en la historia de América Latina. Más de 40 horas de video en ultra alta definición, 2.847 fotografías georreferenciadas y documentos que probaban la propiedad real de cada inmueble. Es hora de confrontarlo, le dijo Petro a su equipo, pero no vamos a hacer esto en privado. Colombia entera va a ver cómo un ministro que predica austeridad vive como un millonario. La trampa estaba lista, solo faltaba que Carlos Mendoza cayera en ella. El dron continuó grabando durante toda la reunión, que se extendió por más de 3 horas. Las imágenes mostraban a Mendoza y sus invitados revisando documentos, señalando hacia diferentes direcciones como si estuvieran discutiendo proyectos y brindando repetidamente como si estuvieran celebrando algo. Pero lo que realmente selló el destino de Mendoza fue lo que ocurrió al final de la reunión. Roberto Khalil le entregó a Mendoza un sobre voluminoso que, por el comportamiento de ambos, claramente contenía dinero en efectivo. Mendoza contó discretamente el contenido y asintió con satisfacción antes de guardar el sobre en un portafolio de cuero. ¿Captaron eso?, preguntó Petro. En alta definición, señor presidente, incluso podemos ver las denominaciones de algunos billetes. Esa imagen, la del ministro de Hacienda de Colombia recibiendo dinero en efectivo de un empresario beneficiado por sus decisiones, se convertiría en la evidencia más devastadora del caso. Pero Petro sabía que necesitaba más que imágenes de Miami. Si realmente quería exponer la magnitud del imperio de Mendoza, necesitaba documentar todas sus propiedades internacionales. ¿Cuándo comenzamos la operación en Nueva York?, preguntó. Mañana al amanecer, señor presidente, y Londres la próxima semana. Durante los siguientes 10 días, drones operados por agentes colombianos documentaron sistemáticamente un imperio inmobiliario que desafía toda lógica económica. En Nueva York, un penthouse en Manhattan valorado en $18 millones, registrado a nombre de otra empresa fantasma controlada por la familia Mendoza. La convocatoria llegó a la oficina de Carlos Mendoza un martes por la mañana, aparentemente rutinaria. El presidente solicita reunión urgente para revisar propuesta de reforma tributaria. Casa de Nariño, sala de prensa, 3 p.m. Transmisión en vivo para transparencia del proceso. Mendoza no sospechó nada. Durante 8 años había participado en decenas de reuniones similares y la idea de transmitir en vivo las discusiones de política económica era consistente con el estilo de gobierno de Petro. Debe ser sobre las observaciones del FMI a nuestra propuesta fiscal, le comentó a su jefe de gabinete mientras revisaba los documentos que llevaría a la reunión. Lo que Mendoza no sabía era que esa reunión había sido diseñada meticulosamente como una trampa. Petro había elegido la sala de prensa porque garantizaba cobertura completa de todos los canales nacionales e internacionales. Había programado la reunión a las 3 p.m. porque era el horario de mayor audiencia televisiva, y había estructurado la agenda para que Mendoza tuviera que defender públicamente su gestión fiscal antes de ser confrontado con la evidencia.
A las 2:45, Mendoza llegó a casa de Nariño con la confianza del funcionario que nunca ha tenido que responder por actos indebidos. Saludó cordialmente a los periodistas, bromeó con los camarógrafos sobre la cantidad de cámaras presentes y tomó su lugar en la mesa de conferencias como había hecho cientos de veces antes. «Buenas tardes», comenzó Petro dirigiéndose a las cámaras. «Hemos convocado esta reunión para discutir con el ministro de Hacienda algunos aspectos de la política fiscal que consideramos importantes para la transparencia del gobierno». Mendoza asintió confiadamente. Durante los primeros 15 minutos, la reunión procedió exactamente como él esperaba. Petro hizo preguntas técnicas sobre proyecciones de recaudo. Mendoza respondió con la autoridad de quien domina cada cifra del presupuesto nacional, y los periodistas tomaban notas rutinariamente. Pero entonces Petro cambió de tema de una manera que debería haber alertado a Mendoza. «Ministro, quiero hablar sobre algo que considero fundamental, la credibilidad de los funcionarios públicos ante los ciudadanos». «Por supuesto, presidente. La confianza ciudadana es la base de cualquier gobierno democrático». «Exactamente, y esa confianza se fundamenta en la transparencia, en que los ciudadanos sepan que sus funcionarios son honestos, que viven según sus medios, que no tienen nada que ocultar». Mendoza continuaba asintiendo sin darse cuenta de que Petro estaba construyendo el marco perfecto para su destrucción. «Por eso quiero preguntarle, delante de todos los colombianos, ¿está usted satisfecho con el nivel de transparencia de su declaración de patrimonio?» La pregunta era extraña, pero no parecía amenazante. «Absolutamente, presidente. Como sabe, he presentado mis declaraciones puntualmente durante 8 años. Mi patrimonio está completamente documentado y es consistente con mis ingresos como servidor público». «¿450 millones de pesos, correcto?» «Correcto. Un apartamento en Bogotá, ahorros en cuentas nacionales y mi vehículo personal, todo adquirido con mis ingresos legales y declarado ante las autoridades competentes». Petro sonrió, pero había algo en esa sonrisa que hizo que algunos de los periodistas presentes prestaran más atención. «Ministro, ¿ha viajado a Miami recientemente?» La pregunta cambió completamente el ambiente de la sala. Mendoza sintió una ligera incomodidad, pero respondió con la seguridad de quien tiene una coartada perfecta. «Sí, señor presidente. He viajado a Miami en múltiples ocasiones por asuntos oficiales, reuniones con el BID, conferencias de ministros de finanzas, encuentros con inversionistas institucionales. Todos esos viajes están documentados y aprobados por Cancillería». «¿Dónde se hospeda durante esos viajes?». Era una pregunta extraña, pero Mendoza tenía una respuesta preparada para situaciones como esta. Durante años había desarrollado un protocolo específico para este tipo de indagaciones. «En el hotel que el protocolo oficial establece para funcionarios de mi nivel, generalmente el Intercontinental o el Four Seasons, dependiendo de la disponibilidad y las tarifas corporativas negociadas por el gobierno». Petro asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Entonces abrió una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la reunión. «Ministro, quiero mostrarle algo». En las pantallas estratégicamente ubicadas alrededor de la sala de prensa apareció una imagen aérea de alta resolución. Era una vista de dron de una mansión espectacular en Miami Beach, tomada desde 100 metros de altura en un día de cielo completamente despejado. El efecto en Mendoza fue inmediato. Su rostro, que había mantenido una expresión confiada durante toda la reunión, se transformó en una máscara de confusión y creciente alarma. «¿Reconoce esta propiedad?», preguntó Petro con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión que comenzaba a apoderarse de la sala. «No, no estoy seguro de que...». Mendoza tartamudeó por primera vez en toda su carrera pública. «Es 1247 Ocean Drive, Miami Beach, una mansión de 2.800 metros de terreno valorada en $12.3 millones según las autoridades fiscales de Florida». Las cámaras hicieron zoom al rostro de Mendoza, capturando cada matiz de su creciente pánico. «Presidente, no entiendo la relevancia de...». «La relevancia», interrumpió Petro, «es que esta propiedad le pertenece a Caribe Investments LLC, empresa registrada a nombre de su hermana Carolina Mendoza de Silva». El silencio en la sala de prensa era ensordecedor.
Los periodistas habían dejado de tomar notas rutinarias y ahora observaban con la fascinación de quien presencia un momento histórico. Pero permítanme mostrarte algo más, continuó Petro activando un video en las pantallas. Lo que apareció a continuación dejó a Mendoza completamente sin palabras. Era video de dron en alta definición que lo mostraba a él, claramente identificable, saliendo de la mansión una mañana reciente, caminando hacia el muelle privado y abordando el yate amarrado ahí. Este video fue tomado el pasado 15 de marzo, mientras usted reportaba oficialmente estar en reuniones del FMI en Washington. Mendoza intentó hablar, pero no pudo articular palabra. Su cerebro trabajaba frenéticamente tratando de encontrar una explicación que pudiera justificar lo injustificable. ¿Puede explicar cómo un funcionario con ingresos de 18 millones de pesos mensuales tiene acceso a una propiedad de 12 millones de dólares? Petro no había terminado. Activó una nueva imagen en las pantallas, el penthouse de Manhattan. O esta propiedad en Nueva York, valorada en 18 millones de dólares. Otra imagen, la Casa de Londres. O esta casa en Belgravia, Londres, valuada en 15 millones de libras esterlinas. Con cada nueva revelación, Mendoza se desplomaba más en su silla. Las matemáticas eran imposibles de ignorar. Estaba viendo propiedades por valor de más de 50 millones de dólares asociadas a su nombre y el de su familia. «Ministro», dijo Petro dirigiéndose directamente a él, «según nuestros cálculos, estas propiedades representan un patrimonio 446 veces mayor que sus ingresos oficiales declarados». Entonces Petro reprodujo el video más devastador, las imágenes de Mendoza recibiendo el sobre con dinero de Roberto Khalil en la terraza de su mansión de Miami. ¿Puede explicar esta transacción que ocurrió el 18 de marzo, 2 días después de que su ministerio aprobó concesiones mineras por 500 millones de dólares para la empresa del señor Khalil? Carlos Mendoza, el hombre que durante 8 años había sido considerado el funcionario más honesto del gobierno, se quebró completamente ante las cámaras de televisión nacional. Necesito hablar con mis abogados», murmuró con una voz que era apenas audible. «Ministro», dijo Petro con la autoridad presidencial completa, «los colombianos están viendo estas imágenes en tiempo real. Creo que merecen una explicación inmediata». Pero Mendoza ya no podía responder. Se puso de pie tambaleándose, murmuró algo incomprensible sobre malentendidos y explicaciones posteriores y salió de la sala de prensa bajo la mirada de millones de colombianos que acababan de presenciar el colapso más espectacular de un funcionario público en la historia del país. Petro permaneció en su lugar, dirigiéndose directamente a las cámaras. «Colombianos, lo que acabamos de presenciar es la razón por la cual implementamos tecnología de vigilancia para combatir la corrupción. Ningún funcionario está por encima de la ley y ningún patrimonio inexplicable pasará desapercibido mientras yo sea presidente». Las redes sociales explotaron inmediatamente. Hashtag Mendoza Millonario se convirtió en tendencia mundial en menos de 10 minutos. La huida de Carlos Mendoza de Casa de Nariño fue transmitida en vivo por todas las cadenas nacionales e internacionales. Las imágenes del que había sido el ministro de Hacienda más respetado de América Latina, corriendo hacia su vehículo oficial, perseguido por periodistas que gritaban preguntas sobre sus propiedades secretas, se volvieron icónicas instantáneamente. Pero lo que los colombianos no sabían era que la exposición de Mendoza era solo el comienzo de la investigación más grande sobre corrupción gubernamental en la historia del país. Mientras Mendoza intentaba escapar del escándalo, en Casa de Nariño, Petro revelaba información que haría que el caso del ministro pareciera pequeño en comparación. «Lo que hemos mostrado sobre el ministro Mendoza», continuó Petro dirigiéndose a las cámaras después de la huida del funcionario, «es parte de una investigación más amplia que hemos llamado Operación Patrimonio Transparente». En las pantallas aparecieron nuevas imágenes de drones, pero esta vez no mostraban las propiedades de Mendoza. Mostraban mansiones, yates y propiedades de lujo en todo el mundo. Durante los últimos 6 meses hemos utilizado tecnología de reconocimiento aéreo para investigar las declaraciones de patrimonio de 47 funcionarios de alto nivel del gobierno anterior y algunos del actual. La revelación era explosiva.
Petro estaba confirmando que había investigado sistemáticamente a casi todo el gabinete y a los principales funcionarios del Estado. Los resultados son devastadores para cualquiera que crea en la honestidad del servicio público. En las pantallas comenzaron a aparecer imágenes que dejaron sin palabra a los espectadores. Un exministro de Defensa que oficialmente ganaba 20 millones de pesos mensuales, pero que poseía un castillo en España valorado en 8 millones de euros. Una exministra de Educación que declaraba un patrimonio de 300 millones de pesos, pero que era propietaria de un complejo hotelero en Cartagena valorado en 15 millones de dólares. El exdirector de la DIAN, Autoridad Tributaria, que había vivido durante 5 años en una mansión en Los Ángeles que costaba $25,000 mensuales de alquiler, mientras su salario oficial era de 15 millones de pesos. En total, reveló Petro, hemos documentado propiedades por valor de 847 millones de dólares que no pueden ser explicadas por los ingresos oficiales de estos funcionarios. Pero la revelación más impactante estaba por venir. Estas propiedades no fueron adquiridas con ahorros personales o herencias familiares, fueron adquiridas con dinero proveniente de sobornos, comisiones ilegales y lo que hemos identificado como el sistema de corrupción más sofisticado que ha operado en Colombia. Petro explicó que la investigación había revelado una red de empresas fantasma, cuentas offshore y transacciones internacionales que conectaban a funcionarios públicos con empresarios que habían recibido contratos gubernamentales por valor de más de 15,000 millones de dólares en los últimos 8 años. No estamos hablando de casos aislados de funcionarios deshonestos, estamos hablando de un sistema organizado de saqueo del patrimonio público que operó durante casi una década. Mientras Petro revelaba la magnitud de la corrupción, Carlos Mendoza había llegado a su apartamento en Bogotá perseguido por decenas de periodistas y curiosos. Las imágenes de su llegada mostraban a un hombre completamente destruido, traje arrugado, rostro pálido, manos temblorosas. Su esposa, que había estado siguiendo la transmisión desde casa, lo recibió en la puerta con una expresión de shock y horror. Había vivido durante 8 años disfrutando un nivel de vida que ahora sabía que provenía de dinero robado al pueblo colombiano. ¿Es verdad?, le preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Todo lo que tenemos es dinero robado? Mendoza no pudo responder. Se desplomó en el sofá de su sala y, por primera vez en su vida adulta, comenzó a llorar desconsoladamente. Pero su calvario apenas comenzaba. Mientras él se derrumbaba en su apartamento, la Fiscalía General de la Nación había comenzado a actuar con una velocidad sin precedentes. Las imágenes de drones presentadas por Petro constituían evidencia suficiente para órdenes de captura inmediatas. A las 6:30 p.m. del mismo día, agentes del CTI llegaron al apartamento de Mendoza con una orden de captura por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho. Las imágenes de Carlos Mendoza siendo esposado y llevado a un vehículo de la Fiscalía, mientras decenas de cámaras documentaban cada segundo, se convirtieron en el símbolo del día que la corrupción gubernamental fue expuesta desde el aire. Pero la operación no se limitó a Mendoza. En una coordinación que había sido planificada durante semanas, las autoridades ejecutaron simultáneamente 23 órdenes de captura contra funcionarios y exfuncionarios cuyas propiedades habían sido documentadas por los drones. En Cartagena, la exministra de Educación fue arrestada en su hotel de lujo mientras intentaba transferir activos a cuentas en Panamá. En Medellín, el exdirector de la DIAN fue capturado en el aeropuerto internacional mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia México. En Madrid, el exministro de Defensa fue arrestado por Interpol en su castillo español basándose en una orden de extradición solicitada por Colombia. Era la redada más grande contra la corrupción gubernamental en la historia de América Latina, y todo había comenzado con imágenes tomadas por drones. Al final del día, 19 funcionarios y exfuncionarios estaban bajo custodia, activos por valor de más de 200 millones de dólares habían sido congelados en 5 países, y Colombia había demostrado al mundo que ningún nivel de poder protege de la justicia cuando la tecnología se utiliza para exponer la verdad. 3 días después de su arresto, Carlos Mendoza accedió a colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Su confesión reveló detalles del sistema de corrupción que ni siquiera los investigadores de Petro habían imaginado. Comenzó gradualmente, explicó en su primera declaración ante la Fiscalía. Al principio eran regalos pequeños, cenas costosas, viajes educativos, invitaciones a eventos exclusivos. Después llegaron las consultorías para familiares, trabajos bien remunerados para personas cercanas.
Mendoza describió cómo empresarios creaban empleos ficticios para hermanos, primos y cónyuges de funcionarios públicos, trabajos que pagaban millones de pesos al mes por labores que nunca se realizaban. Cuando finalmente te das cuenta de que estás comprometido, ya es demasiado tarde. Tienes un estilo de vida que no puedes explicar, propiedades que no deberías poder comprar y deudas con gente que no acepta un no como respuesta. La confesión de Menzona llevó a la identificación de 127 empresarios que habían participado en el sistema de sobornos y a la revocación de contratos gubernamentales por valor de $25,000 millones. Un año después del Día de los Drones, como se conoció históricamente, Colombia había recuperado más de $500 millones en activos robados, había implementado el sistema de vigilancia anticorrupción más avanzado del mundo y había enviado un mensaje claro a funcionarios de toda América Latina. En la era de la tecnología de vigilancia, no hay lugar donde esconder la corrupción. Carlos Mendoza fue sentenciado a 18 años de prisión y la pérdida total de sus bienes. Sus propiedades en Miami, Nueva York y Londres fueron vendidas y el dinero fue destinado a programas de educación pública en las regiones más pobres de Colombia. En su última declaración pública antes de ingresar a prisión, Mendoza dijo: «Creí que podía vivir dos vidas, la del funcionario honesto, en público, y la del millonario en privado. Los drones del presidente Petro me demostraron que en el siglo XXI esa doble vida es imposible». La historia de Carlos Mendoza se convirtió en un caso de estudio en universidades de todo el mundo sobre cómo la tecnología puede ser utilizada para combatir la corrupción gubernamental. Y Gustavo Petro demostró que cuando un presidente tiene la voluntad política para utilizar las herramientas correctas, ningún imperio construido sobre dinero robado puede mantenerse en las sombras. Si crees que este tipo de investigaciones tecnológicas deben expandirse a otros países, comparte este video. En un mundo donde la corrupción se globaliza, necesitamos tecnología que exponga la verdad sin importar dónde se trate de esconder. ¿Y tú, crees que en tu país los funcionarios viven según sus ingresos oficiales? Cuéntanos en los comentarios qué sospechas tienes sobre el patrimonio inexplicable de tus políticos.